En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Hay una fuente en nosotros, Señor, que salta para vida eterna. Hay una fuente, Dios, que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener, Señor. Mi abuelita iba con los brujos, iba con los hechiceros. Mi abuelito era de un nivel económico medio, pero él gastó todo, porque todo lo que te da el diablo te lo quita, amén. Sí, Señor. Y él gastó todo hasta que ya se fue con los doctores, no fue con uno, fue con varios. Y cuando ya mi abuelita estaba desahuciada, ya mi abuelita, ya los brujos ya no le podían hacer nada, ya los hechiceros no hacían nada. Mi abuelito ya se había cansado y los doctores le dieron 3 meses de vida, 3 meses de vida solamente. Aleluya, solamente le daban calmante. Y entonces una tarde, cuando mi abuelito ya estaba desesperado, él tenía un terreno así en lo alto, y pasaron unos varones de ahí de Dios, aleluya, y vieron ese fruto que se estaba cayendo en el terreno de mi abuelito, y ellos fueron a buscar trabajo, pero ellos no fueron con ese propósito de buscar trabajo, sino que el Señor los había mandado ahí porque ahí había necesidad de su palabra, sí, ahí había necesidad de buscar al Señor, amén, aleluya. Amén. Entonces, cuando ellos llegaron, ellos le vieron a mi abuelita que estaba enferma, y ellos le dijeron a mi abuelito: tu abuelita está enferma, tu mujer está enferma. Y mi abuelito dijo: sí, y ya ha corrido con muchos y no la han sanado, ya tiene 3 meses de vida y se va a morir. Y los muchachos le dijeron: si tú quieres, tu mujer va a sanar hoy. Y mi abuelito le dijo: ¿cómo? Todavía en la ignorancia, ¿tú conoces un brujo mejor, un hechicero mejor? Bueno. Y ellos le dijeron: no, yo conozco al Señor, al doctor de doctores, aquel que le dijo a Pedro, aquel que le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate, aquel que dijo: yo soy la verdad y la vida. Aleluya, gloria a Dios. Entonces ellos oraron y mi abuelito aceptó que hicieran oración, aceptó que ellos oraran por mi abuelita para sanarla. Y ellos empezaron a meterse en ayuno y en oración, y a los días mi abuelita empezó a caminar, y a los meses mi abuelita empezó, sus brazos estaban chuecos, sus dedos estaban chuecos, ella estaba delgada, los huesos se le estaban deshaciendo, y a los meses ella empezó a caminar, amén, y a los meses ella empezó a lavar, a los meses ella empezó a hacer cosas ahí en la casa, y pasaron los meses, pasaron 2 meses, 3 meses, y cuál era la que se iba a morir los 6 meses que le habían dado de vida, y ahorita, para la honra y la gloria de Dios, mi abuelita está con vida todavía, y eso ya hace como unos 5 o 6 años, amén. Y ahí fue cuando el evangelio entró a mi hogar, se puede decir. Pero mi papá no era convertido, mi papá era en el mundo, en el vicio del alcohol todavía. Gloria a Dios. Yo ya estaba con vida, yo ya había nacido, yo era un adolescente, un niño. Y yo iba creciendo en ese mundo donde yo miraba a mi papá tomar, donde yo miraba a mi papá golpear a mi mamá. Varias veces nosotros sufrimos mucho quedándonos afuera, yo y mi mamá durmiendo, porque mi papá en la embriaguez, mi papá en la borrachera golpeaba y maltrataba a mi mamá. Gloria a Dios. Pero un día vino Cristo a su vida y todo sanó y llegó el amor a su hogar. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces yo digo esto porque fue como se fue desarrollando, cómo fue que yo conocí la palabra. Gloria a Dios. Entonces, cuando mi papá, antes de entregarse al evangelio, mi papá se metió en el alcohol y las drogas, en el alcohol, pero él en el mundo de las carreras, porque nosotros venimos en un mundo, en un lugar de rancho, en un lugar donde tú te crees con el ganado, donde te crees con los caballos, ¿ok? Entonces nosotros venimos de ese lugar y él es en el ambiente de las carreras de caballo. Él conoce a un amigo, pero ese amigo era el capo más grande del distrito, el capo, el que surtía droga, amén. Y entonces él empieza a ofrecer negocio a mi papá y mi papá acepta, pero mi papá todavía no estaba entregado al evangelio. Y empiezan a hacer negocios y empiezan ellos, pero un día, por la gracia de Dios, mi papá llega porque lo sanó de un agua que le escurría en la nariz, que no pudieron los médicos sanarlo. Un agua que le escurría, que ni él mismo se lo aguantaba. Y entonces mi abuelito hizo oración por él y él sanó. Y mi papá dejó el mundo de las drogas, de vender drogas. Y empezó a ir a la iglesia. Pero como yo ya había entrado de la adolescencia a la juventud, yo ya era un muchacho rebelde. Y mi papá vendía drogas y yo me quedé con eso. Yo me quedé con eso enviciado. Yo ya me entregué al vicio del alcohol. Yo empecé a vender drogas con el pueblo ahí en el distrito. Yo empecé en ese negocio de la marihuana, de la cocaína. Y empecé a entregarme en el alcohol. Y usted dirá: pero ¿cómo un muchacho tan joven? Pero es que uno era tan necio,
uno en el orgullo, uno en la soberbia se ahoga, amén. Sí, Señor. Y yo empecé a crecer en ese tipo de ambiente, de las drogas, a vender drogas. Empecé en el ambiente de las carreras, peleas de gallos y todo eso. Y un momento que yo iba un día al rancho a buscar un caballo, gloria a Dios, Santo. Amén. pasó algo que nunca pensé que iba a pasar. Yo iba caminando por un terreno y faltando como unos 10 minutos para llegar al rancho, me toca pasar por un terreno donde había un poquito de monte de este tamaño. Y yo con miedo de meterme todavía, yo digo, me tengo que meter, y me metí. Pero había yo caminado como unos 10 pasos cuando siento que algo golpea mi pie. Cuando algo golpea mi pie, yo enseguida volteo para atrás y veo mi pie. Era una culebra, una serpiente la que me había picado. Y luego busco la serpiente y trato de ver qué serpiente es, y era una serpiente venenosa. Estaba un poquito grandecito, más o menos así, y así de grueso. Y entonces cuando yo me pica la serpiente, yo empiezo a desesperarme de una tal manera que digo que me voy a morir. Y como ya mi papá me había llevado una vez a la iglesia, yo ya conocía lo que era el cielo y lo que era el infierno. Y yo le dije al Señor, Señor, yo no me quiero ir al infierno, ayúdame. Y empecé a desesperarme y a correr hacia la casa. Cuando llego a casa, le grito a mi papá que me había picado una serpiente y mi papá sale corriendo. Pero hay algo que me gusta ahí que mi papá dijo: ¿por qué a mí, Señor, si yo te alabo? ¿Por qué a mí, Señor, si yo voy a tu casa todos los días? Él dijo: Padre, en tus manos está y que se haga tu voluntad. Gloria a Dios, aleluya. Cuando yo llego, empiezan los vecinos a desesperarse y a mandarme para el hospital. Amén. Cuando yo llego al hospital, yo ya había corrido 1 hora y media con el veneno en mi cuerpo. Cuando llego al hospital empiezan a tomar los datos y todo, y me dicen qué tipo de culebra, y ciertamente era muy venenosa. Cuando me sacan sangre y me empiezan a hacer análisis de todo lo que me había pasado, dicen que yo ya no tenía el veneno en mi pie, sino regado en todo mi cuerpo. Y los doctores nos explicaban cómo yo había pasado 1 hora y media. Mientras ellos hicieron los análisis, dieron 2 horas, y yo con vida y el veneno en mi cuerpo. Pero cuando eso me picó, cuando la culebra me picó, mi papá y mi abuelito enseguida llamaron al pastor y a la iglesia. Se metió en ayuno y se metió en oración, y los apoyaron a ellos a orar. Y los doctores no se explicaban cómo es que yo estaba con vida todavía. Llegó el mediodía, cuando a cada hora me sacaban sangre, muestra de sangre. Llegó al mediodía y los doctores llaman a mi mamá y le dicen: señora, su hijo ya no tiene sangre, necesitamos 4 donadores de sangre. Lo que su hijo tiene en sus venas es agua y veneno, y no nos podemos explicar cómo su hijo está viviendo con agua y veneno si su corazón no tiene sangre. Y mi mamá empezaba a orar, empezaba a clamar a Dios. Aleluya. Y yo podía ver la tristeza a través de sus ojos. Gloria a Dios. Y cuando empiezan ellos a decirme que me van a poner el contraveneno para sacarme para limpiarme, aleluya, el contraveneno me lo ponen como a las 8 de la noche, y el contraveneno me estaba matando a mí. Cuando me pusieron el contraveneno, yo me empecé a ahogar, yo me empecé a faltar aire. Yo le decía a mi mamá, y mi cuerpo se llenó de ronchas, todo. Y mi mamá gritó al doctor, y el doctor vino y desconectó el contraveneno, y dijeron que era el contraveneno que me estaba matando. Pero ellos le dijeron: señora, usted tiene que firmar un papel donde nosotros no nos hacemos responsables qué le pasa a su hijo si no aguanta el tiempo que va a estar el contraveneno corriendo en sus venas. Y si no lo bata el veneno, lo va a matar el contraveneno, como quiera. Nosotros sabemos que su hijo no va a aguantar. Y mi mamá sabía que no iba a aguantar, porque no hacía ni un segundo que me habían puesto el contraveneno y yo me estaba muriendo. Pero mi mamá seguía clamando, y mi mamá, cuando escuchó que dijo que tenían que firmar un papel para que ella se hacía responsable si me moría, ella empezó a llorar y empezó a clamar a Dios, y me dijo: vamos a orar. Pero yo no conocía qué es orar. Yo simplemente agaché mi cabeza, y mi mamá empezó a orar, a clamar, y los doctores a cada ratito sacándome sangre, y después llegó como a las 10 de la noche. De 11 a 12 de la noche llegaron los doctores contentos. Le dijeron: señora,
yo no sé, no hemos podido explicar acá. Llegó el director del hospital, ¿qué es lo que está pasando con su hijo? Su hijo entró aquí en la mañana con sangre y veneno en su cuerpo. Al mediodía estaba con agua y veneno en su cuerpo. Ya no tenía sangre. Y ahora a las 12 de la noche, su hijo está sin veneno y con sangre nueva en su cuerpo. Santo. Y nosotros no hemos hecho nada. Amén. Y mañana se lo va a poder llevar. Maravilloso, Gloria a Señor. Dios. Santo. Pero mi mamá sabía que no eran los doctores, sino el Espíritu Santo que estaba obrando a través. Sí, Señor, aleluya. Señor, gloria. Gloria a Es Dios. poderoso, Señor. Y cuando la iglesia supo, la iglesia se declaró en victoria porque había vencido al enemigo. Pero yo seguí en mi camino. Yo le di las gracias al Señor, pero yo no le acepté. Yo no le acepté en mi vida. Y es algo triste porque después de lo que Él me había salvado de la muerte, muchos llegaron ahí. Y esto me recuerda cuando llegó el diablo a tentar a Jesús. Y muchos llegaron ahí diciéndole a mi papá, ¿para qué trajiste a tu hijo aquí? Si tu hijo, muchos han venido aquí con esa misma serpiente, con esa misma picadura, y no salen, si no salen muertos, salen mochos de una pierna. Pero mi papá le dijo, no, Dios lo va a sanar, confiando siempre en el Señor. Y pasó en la mañana, llegó a la tarde otra señora que hacía limpieza y le dijo lo mismo, ¿para qué trajiste a tu hijo acá? Si no lo vas a sacar muerto, lo sacas mocho. Y mi papá dijo, no, Dios lo va a sanar. El diablo quería meterle miedo, pero mi papá, con una fe que el Señor le había dado y había puesto en su corazón, él no desconfió del Señor. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Después pasó eso, yo sano como a los 3 meses. Yo estoy libre de todo eso, ya vuelvo a mi trabajo normal. Y yo seguí yendo a la iglesia. Quizás como muchos de nosotros venimos ahorita. Quizás venimos a oír, pero no venimos de corazón. Quizás venimos porque nuestros padres nos traen a fuerza. O quizás venimos por esperar una recompensa, pero no venimos de corazón. Y yo fui como unos meses a la iglesia, pero no la acepté. Yo no sabía qué era aceptar a Jesús. Yo ya había robado la bendición del Señor. El Señor me había dado la vida otra vez. Pasaron como unos 3 años. Mi abuelito ya había muerto. Mi abuelito era un pilar muy fuerte en la familia. A él, si tú no es por alabarlo, al único que se alaba es al Señor. Pero él era un varón que si tú lo ibas a medianoche, le estaba orando. Que si tú ibas a las 3 de la mañana, le estaba orando. Amén. Que él salía a evangelizar, lo rechazaban, él regresaba y evangelizaba. Aleluya. Sí, Señor. Que él se metía en ayuno, no importaba qué día fuera. Sí, Señor. Gloria a Dios. Cuando mi abuelito muere, a los 3 meses me pasa otro accidente. Pero ya esta vez estaba yo amansando un caballo. Estaba yo amansando un caballo nuevo que habían traído. Y empecé yo a amansarlo y ya como el caballo ya estaba dándose. Pero una tarde que llego a mi casa, pregunto a mi mamá por mi papá, ¿dónde estaba mi papá? Y mi mamá me dice, está allá, del otro lado. Entonces yo ceno y me voy, yo digo voy. Y dice, ¿para qué vas? Ya es tarde, quédate en casa. Y le digo, no, yo voy. Y agarré y volví a ensillar el caballo, le volví a poner la montura. Y pasando el pueblo está la carretera federal y está un cerro. Y para subir al cerro hay una rampa de cemento. Y cuando el caballo ve el cerro, el caballo frena de sopetón y empieza a brincar con las 4 patas arriba y yo arriba. Y yo empiezo a golpear al caballo y el caballo se echa a correr. Y se echa a correr en contra del cerro. Y llegando al cerro, el caballo gira hacia la derecha y se cae. Caigo con el caballo. El caballo me aplasta la mitad de mi cuerpo. Cuando el caballo me aplasta la mitad de mi cuerpo, el caballo cae y se levanta y sale corriendo, gracias al Señor que no me arrastró todavía por todo el cerro. Cuando yo caigo de lado, meto esta mano, pero esta mano no aguanta, se me chispa el hueso, se me sale el hueso. Y meto la cara. Y cuando meto la cara, todo esto se me levantó. Yo no tenía cuero en mi cara. Toda mi cara estaba raspada, pelada. Todo el cuero se peló. Esta nariz se levantó. Todo esto es cirugía. Cuando llegamos al hospital, el doctor le dijo a mi papá qué le pasó. Y él explicó todo. Y dice, nosotros no podemos hacerle simplemente un remiendo. Tenemos que hacer una cirugía. Porque lo que le ha pasado es algo muy grande. Esto se había reventado, esto se había salido para arriba. La enfermera, la doctora, metía sus dos dedos acá y le traspasaba del otro lado. Le decía, mira, le decía a mi papá.
Me reventé todo por dentro. Tengo costuras por dentro. Y esto lo que tengo es cirugía. Santo. Pero el Señor hace también la obra que ni cicatriz tengo casi. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Y me hacen la cirugía, luego me componen el brazo. Y después me dicen, después de chequearme la cabeza, le dicen a mi papá, tenemos que llevarlo como unas 5 horas de camino, porque a su hijo le puede dar un derrame en estos días. Y si no se muere su hijo, se va a quedar loco con el tiempo. Y vaya que he quedado loco para Dios. Amén. Santo es el Señor. Bendito es el Señor. Amén, amén. Y mi papá igualmente le dice al doctor, no, nada más simplemente cúrenlo y lo del cerebro el Señor se encarga. Santo, amén. Sí, Señor. Y sí, solamente me hicieron la cirugía, me compusieron el hueso y volví otra vez a casa. Y mi papá me decía, Dios te está llamando, Dios te ama, Dios no quiere que tú te pierdas. Pero el hijo a veces ama las vanidades del mundo. El hijo a veces se quiere divertir como la demás juventud. No sabe que el verdadero gozo está en Cristo. Sí, Señor. Amén. Amén. Y yo no hice caso, es lo que más tristeza me da en mi vida. Que Dios a través de tantas cosas me seguía llamando. Y yo simplemente le decía a mi papá, porque el enemigo siempre acusa con palabras de la Biblia. Usted sabe que el enemigo se sabe la Biblia al revés y al derecho. Sí, Señor. Yo le decía a mi papá, esto es una prueba para ti, hombre. Y mi papá me decía, no, el Señor te está llamando. El Señor no quiere que tú te pierdas. Y yo vuelvo y caigo en lo mismo, no caigo en lo mismo, sino sigo de cuenta en mi vida normal, en las drogas, vendiendo drogas. Y lo peor que hice fue consumirla. Cuando yo vuelvo otra vez al mundo de las drogas, me dan la espalda a mis amigos todos en México y me vengo para acá, para Estados Unidos. Y mi plan era le dije a un amigo, el que más andaba conmigo, si yo no llego a pasar, si a mí me regresa la migración, nos vamos a meter de lleno al negocio. Nos vamos a meter de lleno a matar gente. Nos vamos a meter de lleno a secuestrar, porque eso era lo que hacía el patrón. Entonces yo le digo eso a mi amigo, ese era mi plan, pero yo no sabía que el plan de Dios era mejor. Sí, Señor. Amén. Y el Señor batallé un poquito en el desierto, pero el Señor me da la oportunidad de llegar aquí, porque Él sabía que yo me iba a entregar aquí al Evangelio. Santo. Entonces yo aquí conozco unos nuevos amigos y sigo en el negocio no en el negocio ya, sino en el ambiente de la droga, consumiendo la droga y en el alcohol, tirándome un joven. Ahora yo digo, tan joven era y desperdiciando mi vida. Gloria a Dios. Santo. Y yo sigo en el ambiente de las drogas y digo, esto es vida, mis amigos están conmigo. Tenía a mi novia, estaba a punto de casarme. Un vaso. Mi novia me da la espalda, mis amigos me dan la espalda, todos me dieron la espalda, mi familia me menospreció estando aquí. Yo pensé que ellos, por estar aquí con una vida mejor, ellos me iban a ayudar, me iban a echar la mano, como dicen muchos. Por eso yo no canso de darle las gracias a Dios, Sí, por Señor. haberme permitido conocer una familia. Amén, como gloria a La Dios. hermana Marina, como la familia Mendoza. Sí, Señor. Por eso es que cada vez que yo vengo aquí, yo digo gracias, Señor, por Amén. la familia Mendoza. Sí, Porque Señor. yo nunca he conocido una familia. Mi familia aquí me menospreció, la de sangre me menospreció. Santo. Me hicieron tantas cosas, pero yo en mis oraciones yo los perdono y le digo, Señor, que algún día alcancen tu misericordia. Sí, Señor. Maravilloso es el Señor. Y cuando todo el mundo me dio la espalda, yo sentía morir. Yo dije, ¿para qué vivo? Mejor me muero. Amén. Y cuando yo dije, mejor me muero, encuentro a Gabriel. Y Gabriel trató un tema así como de la Biblia. Gabriel dijo, yo voy a la iglesia. Y yo cuando escuché eso, yo en mi desesperación de no encontrar calor, yo una vez mi mamá, yo recuerdo que me llevó a la iglesia y yo sentí un poquito de calor y yo dije, voy a ir a la iglesia con Gabriel. Y le pregunté a Gabriel, ¿con quién vas? Voy con mi hermana. Y le digo, no voy.
Le digo, no voy porque se van a sentir incómodos de ver a alguien. No, dice, tú sabes que mi hermana le da gusto, mi hermana se alegra cuando yo invito a mis amigos a la iglesia. Santo. ¿En serio? Le digo, sí, dice, ok. Y ya nos pusimos de acuerdo para venir el domingo. Amén. Y cuando yo entré por esa puerta, yo pude sentir un calor. Yo pude sentir ese amor que yo andaba buscando en el mundo. Santo. Cuando mis amigos me dieron la espalda. Sí, Señor. Y cuando yo entré por esa iglesia, yo recuerdo que me senté ahí. Y hicieron todo normal. Y como yo una vez había ido a la iglesia, cuando hicieron oración, yo incliné mi rostro normalmente. Yo dije, de aquí voy a salir igual que yo. Y inclino mi rostro y empiezan a la alabanza y yo aplaudiendo normal. Pero recuerdo que ese día predicó la sierva, la esposa del pastor. Amén. Y esas palabras como que a mí me llegaban y yo incliné mi rostro. Esas palabras penetraban mi ser de una manera que no lo puedo explicar. Sí, ¿Por qué? Señor. Porque el Señor me seguía hablando. Amén. El Señor decía que donde quiera que me escondiera, Él me iba a hablar. Y Santo. cuando el Señor la pastora empieza a predicar, yo empiezo a sentir. Y recuerdo que esa noche hicieron el llamado. Yo no sé ni cómo, yo no sentí ni cómo. No fue Gabriel el que me empujó, no fue el pastor el que me fue a buscar. Pero cuando yo sentí, yo estaba aquí enfrente. Sí, Señor. Amén. Yo estaba aquí enfrente y yo no sé ni cómo, pero saliéndome lágrimas en los ojos. Y recuerdo lo más bonito, que llegó un hermano, no conozco quién es ese hermano porque no abrí mis ojos. Y llegó y tocó mi cabeza. Y empezó a profetizar, no profetizó lo que me iba a pasar, sino lo que ya me había pasado. Santo. Y empezó a decir todo el odio que yo cargaba y todo lo que me habían hecho y todo lo que me habían menospreciado. Todo eso el Señor lo estaba viendo, pero que el Señor me iba a dar una vida buena, nueva. Santo. Después de que ese siervo me ministró, yo empecé a llorar, porque ¿cómo es posible de que alguien sepa de lo que yo hago? Sí, Y Señor. después recuerdo que llegó el pastor y me hizo esta pregunta, ¿ya aceptaste a Jesús? Y le digo, no. ¿Y te gustaría aceptarlo? Y yo le digo, sí. Y me dice, te voy a ayudar a orar. Y empecé a repetir. Y cuando yo empecé a orar diciéndole, Señor, te acepto como mi único y verdadero Salvador, mis lágrimas no terminaban de salir. Y mi mente corrió como una película, todo lo que yo había hecho en mi vida. Y cómo yo había rechazado a Jesús. Y cómo Jesús había muerto por mí en la cruz. Eso es algo que yo no he vuelto a ver como una película en mi mente. Gracias, Señor. Y yo recuerdo que cuando me entregué a Jesús, yo volví a sentir un amor y todavía lo siento. Amén. Gracias, Yo Señor. volví a sentir ese calor y aún lo siento. Cuando yo entro por esa puerta, yo siento el calor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y usted dirá, pero ¿cómo este joven está diciendo todo esto? ¿Quién le dio la autoridad? En Juan 14:12 dice, de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, pero aún mayores. Gloria a Dios, aleluya. Y yo desde hace 8 días le pedí la oportunidad al pastor de pasar. Yo le dije, pastor, mi testimonio es un poquito largo, pero lo voy a tratar de hacer, no con detalles, porque si lo hago con detalles me llevo toda la noche. Pero eso es algo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta, cómo es el Señor de milagroso. Como cuando me picó la serpiente, Él no necesitó contraveneno. Él simplemente limpió mi sangre. Agua que los doctores no habían puesto. Los doctores decían que había agua en mi ser. Y a medianoche ya tenía sangre nueva. Gloria a Dios. ¿Cómo fue cuando me caí del caballo? Que mi cara está totalmente igual. Solamente la nariz se me mira poquito, pero es para testimonio del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cómo es que no me quedé loco? Que decían que me iba a quedar loco, que me iba a morir. Dice el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y desde que yo le he servido al Señor, yo digo, Señor, perdóname por haberte negado tantas veces. A veces hay jóvenes que vienen a empujones.
A veces hay jóvenes que le dicen a su mamá: si tú vas a la iglesia, yo te voy a regalar algo esta semana. Pero no saben que la salvación no se compra. Sí, Señor. Aleluya. Joven, Señor, ancianos que estamos aquí, que están aquí, el Señor te está llamando. No esperes a que tú experimentes algo peor de lo que no has experimentado. El Señor te quiere para su gloria. Él te quiere que tú le sirvas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi rey. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Una vez más, Él es mi rey. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Que me hace vibrar. El que guía mis pasos. Oh, sí, Señor. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Aleluya. Démosle gloria al Señor. Él es digno de suprema alabanza. Tú eres nuestro Rey, Señor, y nuestro todo. A tú te damos la gloria. Canta con júbilo al Señor. Oh, si tú eres nuestro Rey y nuestro todo. Díselo a Él. El Señor es mi Rey. Aleluya. El Señor es mi luz.